Vamos a comenzar ahora con la farmacología de otro aparato, el aparato respiratorio. Como podemos ver en este slide, los distintos fármacos que se utilizan sobre el aparato respiratorio lo podemos agrupar en fármacos broncodilatadores, fármacos antiinflamatorios, bronquiales, y los fármacos antihistamínicos. Con respecto a los fármacos broncodilatadores, o sea, dilatar los bronquios, tenemos los beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos y tenemos teofilinas y derivados. Hablemos de ellos. Hablemos un poquito de los broncodilatadores. Antes de ver la clasificación, recordemos que los broncodilatadores se debe aplicar siempre que haya broncoespasmos. Y si se va a utilizar por un tiempo prolongado, se deben realizar mediciones de sus concentraciones en el plasma. Los broncodilatadores se dividen en tres clases. Los simpático-miméticos, beta-2 agonistas, por ejemplo, terbutalina y albuterol. Ya le estoy diciendo cuál es el mecanismo de acción. Es un simpático mimético, mimetiza al simpático, y es beta-2 agonista, agonista beta-2. El otro grupo son la metilsantinas como aminofilinas y teofilinas, y un tercer grupo que son los parasimpático líticos, como ser el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. Con respecto al grupo de los agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos beta-2 agonistas, estos se caracterizan por relajar la musculatura lisa de los bronquios, aumentan la secreción de moco y según su vida media se los clasifican en vida media corta y vida media larga. Los de vida media corta, por ejemplo, como dice el slide, salbutamol, terbutalina, estos se usan como fármaco de rescate, o sea, como fármaco en la emergencia, cuando aparecen los síntomas durante la crisis asmática. O se puede utilizar, por ejemplo, unos 15 a 30 minutos antes de que nuestro paciente haga ejercicio. Entonces utilizamos para prevenir el asma producido por los esfuerzos. Pero sabemos que nuestro paciente tiene esta complicación, este asma. Entonces, para prevenir, porque lo vamos a llevar a hacer ejercicio, esfuerzo, le podemos administrar estas de vida media corta. El otro grupo son los de vida media larga. Y se administra de forma pautada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a administrar a ese paciente que tiene antecedente de asma persistente, moderado, grave, y que no responde, nuestro paciente no responde a corticoides, entonces se administran estos como ser el salmeterol, el formoterol, que son de vida media larga, y se los asocia a corticoides. Y se administra también en pacientes que tienen EPOC, o sea, enfermedad obstructiva crónica, y que no responden a los broncodilatadores del otro grupo, o sea, de corta duración. Entonces tenemos dos tipos de broncodilatadores
agonistas adrenérgicos, vida media corta y los de vida media larga. Según el paciente que tengamos, vamos a utilizar uno u otro. ¿Qué efectos adversos tiene? Bueno, algunos son como temblores, taquicardias, taquiarritmias, hipotensión, hiperglucemias, etc. Continuando con el grupo de los beta-2 agonistas, podemos decir que es la primer droga o primeras líneas de tratamiento en esos pacientes con asma agudo y grave. Se sabe que tienen una eficacia y una seguridad en el uso en aquellos pacientes que se lo utiliza habitualmente, con dosis elevadas, en forma frecuente, en esos pacientes con asma aguda. Entonces podemos decir que es eficaz, es seguro. Estos betas 2 agonistas tienen efectos colaterales importantes y hay que cuidar el uso en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas, por lo que les dije anteriormente en el slide, en esos pacientes que tienen hipertensión arterial, en los pacientes con diabetes mellitus, en los pacientes que tienen hipertiroidismo o también en esos pacientes que tienen convulsiones. Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de paciente. Ahora viene el grupo de las metilsantinas. Dentro de ellos tenemos aminofilinas, teofilinas. Este grupo de metilsantina se caracteriza por ser, además de broncodilatadores, son inotrópicos y son diuréticos. En los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, o sea, un corazón que funciona en forma insuficiente, esos pacientes pueden cursar además con broncoconstricción. Esos pacientes, justamente por esa broncoconstricción, por esa falta de aire, siempre decimos, tienen hambre de oxígeno, esos pacientes son intolerantes al ejercicio. Justamente porque cuando hay ejercicio hay mayor demanda de oxígeno y ellos tienen broncoconstricción. Por lo tanto, no pueden ofrecer esa cantidad de oxígeno a los tejidos. En estos pacientes, las metilsantinas, este grupo, ayuda a evitar, por un lado, la fatiga del músculo, de los músculos que participan en la respiración. Además, las metilsantinas estimulan los centros respiratorios, mejoran la capacidad para respirar en esos animales enfermos. Por eso, las metilsantinas son, diríamos, elegidos como unos excelentes broncodilatadores en estos pacientes que tienen insuficiencias cardíacas. Este grupo de las metilsantinas, entonces decimos que son broncodilatadores y tienen como plus andar muy bien para esos pacientes que tienen alguna patología cardiológica, como son las insuficiencias cardíacas. Dentro del grupo de la metilsantina, además de estar la aminofilina, la teofilina, está la propentofilina. Veamos el mecanismo de acción de estos. Ellos lo que hacen es inhibir a una enzima. Inhiben a la enzima fosfodiesterasa. Si ustedes recuerdan, ¿qué hace fosfodiesterasa? Fosfodiesterasa lo que se encarga es de transformar el AMP cíclico en 5-AMP inactivo. Por lo tanto,
el uso de las metilsantinas lo que va a lograr es un aumento de la cantidad de AMP cíclico. Ese AMP cíclico, recuerden que es un segundo mensajero celular en todas las células de la economía y tiene muchísimos procesos biológicos. Fíjense lo importante que es el AMP cíclico, porque ¿qué ayuda? Dilatación de los vasos. Por lo tanto, se dilatan los vasos, llega más sangre, llega más glóbulos rojos, llega más oxígeno. Hay inhibición de la agregación plaquetaria, participan en la inhibición de la agregación plaquetaria, participa en el metabolismo energético y estructural, en los procesos neurológicos, etcétera, etcétera. Fundamental, ¿tá? Este AMP cíclico. Y el objetivo es aumentar la cantidad disponible de AMP cíclico. Ahora bien, recordemos algo muy importante, que la teofilina tiene efectos colaterales e interacciones medicamentosas. Por eso, muchos clínicos veterinarios consideran un uso limitado de la teofilina. Consideran que tienen un menor potencial broncodilatador, tiene un estrecho margen terapéutico y tiene numerosas interacciones farmacológicas. ¿Cuáles son esas interacciones farmacológicas? Con enrofloxacina, con clindamicina, antibióticos, con cimetidina, con alopurinol, que lo van a ver la próxima clase en cardíaco, con lincomicina y con betas bloqueadores. En este slide les dejo algunas dosis que se utilizan en el caso de la aminofilina y en el caso de la teofilina para pequeños animales. Hablemos de la propentofilina. La propentofilina es el nombre genérico internacional de una nueva molécula de las metilsantinas. Propentofilina tiene, diríamos, una potencia comparable con la aminofilina, o sea, su otra compañera, que está dentro del grupo de las metilsantinas. ¿Cuál es el plus que tiene propentofilina? Es el de aumentar la deformabilidad de los glóbulos rojos. Aumentar la deformabilidad de los glóbulos rojos. Y esto hace que la sangre, el flujo de la sangre, sea más regular y sea más eficaz. Además, propentofilina inhibe la agregación plaquetaria. Además, mejora el rendimiento del corazón. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, esto hace que el trabajo del corazón sea más eficaz. Además, es inotrópico positivo, o sea, si bien tiene un discreto efecto sobre el inotropismo positivo y cronotropismo positivo del corazón, o sea, aumenta la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. Tiene también un efecto vasodilatador, mixto, o sea, tanto para arteria como para vena. Piensen, entonces, ese flujo sanguíneo, mayor glóbulos rojos que lleva, mayor oxígeno y encima esos glóbulos rojos tienen esa capacidad que le da la propentofilina a la deformabilidad y así poder llevar más oxígeno. Mejora el aporte sanguíneo de toda la economía, de todas las células, de toda la economía, del cerebro.
Entonces, veamos cuáles son las ventajas de esta nueva molécula dentro de la metilsantina, que es la propentofilina. Entendiendo el slide anterior, veamos cuáles son los usos terapéuticos de la propentofilina, ya que sabemos que incrementa la flexibilidad de la membrana celular del glóbulo rojo, lo que hace que permita que el tránsito capilar del glóbulo rojo sea facilitado. Por lo tanto, puede llevar con mayor facilidad oxígeno a ese glóbulo rojo a través de los capilares, porque se puede deformar. El aumento de la capacidad de esa deformación de los eritrocitos disminuye además la viscosidad sanguínea. Pero no hay cambios en los valores del hematocrito. No vayan a pensar que esto hace que cambien los valores del hematocrito. Se va a mantener los valores normales o los valores que tiene ese paciente. Además, la propentofilina aumenta el AMP cíclico que está dentro del glóbulo rojo. Eso ayuda en el aporte de oxígeno principalmente a lo que es el músculo estriado, esquelético, y a la entrega de oxígeno en general a todos los tejidos. Esta capacidad natural para la deformación de glóbulos rojos se pierde generalmente cuando hay muchas situaciones clínicas. O sea, un paciente enfermo, en muchas situaciones de esas enfermedades, de diversas enfermedades, el paciente pierde esa capacidad de que el eritrocito se deforme y pueda atravesar fácilmente a nivel capilar. Y especialmente cuando en esos pacientes comienza a acumularse ácido láctico o hay alguna alteración de los canales celulares de calcio. Entonces, veamos, en esas patologías, en múltiples patologías, se pierde la deformación del eritrocito. Incluso el envejecimiento celular o un flujo, por ejemplo, sanguíneo capilar lento, porque hay un problema cardíaco o un problema respiratorio, todos estos hacen que el eritrocito pierda esa capacidad de deformarse. Y lo que hace propentofilina es ayudar a que se puedan deformar nuevamente esos eritrocitos. La propentofilina mejora notablemente la liberación también del oxígeno por parte de la hemoglobina. Entonces consigue atenuar los procesos de la acidosis, porque hay un exceso de formación de lactato, por ejemplo, en los tejidos que están mal oxigenados. Por otro lado, la propentofilina es un agente inhibidor de la serotonina y del ADP, del difosfato sódico de adenosina. Agentes estos que son inductores de la agregación plaquetaria. Entonces, propentofilina, ¿qué hace? Es un inhibidor de estos. Además, al mejorar todo lo que sea flujo sanguíneo capilar, se va a anular aquellos componentes de éstasis sanguíneos que también van a favorecer a la agregación plaquetaria. Como podrán ver, los usos terapéuticos de propentofilina son muy importantes. Hablemos del grupo de los anticolinérgicos. Acá tenemos dos bromuros, el lipratropio y el tiotropio. El que más se utiliza es el ipratropio. Este bromuro de ipratropio está indicado
en el tratamiento de aquellos pacientes que tienen broncoespasmos por tener una enfermedad obstructiva crónica, el famoso EPOC, que se da muchísimo en veterinaria, tanto en pequeños como en grandes animales. Este bromuro está indicado cuando se usa de forma concomitante con los agonistas beta 2, a través de la inhalación en esos pacientes que tienen el EPOC o tienen asma. Entonces, podemos decir que este bromuro de ipratropio, que comienza a actuar a los 30-90 minutos una vez que comienza la inhalación, porque se administra a través de aerosol o a través de soluciones para nebulizar, tiene un mecanismo de acción. Fíjense que ya estamos diciendo que está dentro del grupo de los anticolinérgicos. ¿Cuál sería ese mecanismo de acción? Vamos a hablar un poquito y luego vamos a ver en el siguiente slide un video. Actúa bloqueando los receptores muscarínicos en el pulmón. Y así va a inhibir, por lo tanto, la broncoconstricción, que no haya broncoconstricción. Y la secreción tampoco de moco en las vías aéreas. Va a inhibir esas dos cosas. Es un antagonista muscarínico, no selectivo y no difunde a la sangre. Por lo tanto, podemos decir que no llega al sistema nervioso. Por lo tanto, previene los efectos colaterales sistémicos. Este bromuro de ipratropio, este anticolinérgico, es un derivado de la atropina. Entonces, piensen ustedes lo que hace la atropina. Es un derivado de la atropina al cual se le agrega un grupo amina. Entonces pasa a ser una amina cuaternaria, pasa a ser un bromuro de ipratropio. Pero no atraviesa la barrera hematoencefálica justamente por ese grupo amina que le agrega. Y así previene todo lo que sean los efectos adversos sobre el sistema nervioso central y el síndrome anticolinérgico. Entonces veamos ahora un pequeño video de el mecanismo de acción de este bromuro ipratropio. Para explicar su mecanismo hay que tener en cuenta al señor bromuro, la acetilcolina y los receptores colinérgicos. El bromuro ingresa por la vía respiratoria hasta los pulmones. Allí llega a los alvéolos, donde se encuentran los receptores muscarínicos, que normalmente se unen a la acetilcolina y llevan a cabo una acción parasimpática, generando broncoconstricción. Cuando llega el bromuro, este bloquea los receptores muscarínicos, dando como resultado que la acetilcolina se acumule y no se pueda unir a sus receptores, causando el efecto de la broncodilatación. El bromuro actúa en los ojos y principalmente en el pulmón, y tiene menos afinidad por otros órganos por ser un medicamento muy polar y no pasar fácil a circulación. Indicaciones de uso. Está indicado para pacientes con EPOC y en menor proporción a pacientes con asma. Pero si se suministra ipratropio más un agonista adrenérgico beta 2, se va a obtener un efecto broncodilatador más efectivo. Recuerden, el bromuro de ipratropio puede ser administrado en forma de aerosol para inhalación, como lo que pueden ver acá en este slide, o bien viene presentaciones para poner en el nebulizador. Esta es una droga que se utiliza tanto en humanos como en veterinaria, por eso utilizamos en la clínica veterinaria presentaciones de farmacia humana. Exactamente tiene el mismo mecanismo de acción, ya que la patología, tanto el asma felino como el EPOC, son patologías que tienen las mismas fisiopatologías que se dan en el humano.
Finalmente nos queda el glicopirrolato dentro también del grupo de los anticolinérgicos. Esto que hacen, bloquean los efectos de los impulsos colinérgicos a los bronquiolos y así produce la broncodilatación, porque lo que va a hacer es relajar la musculatura lisa bronquial y también de la tráquea. Entonces el mecanismo de acción es porque son anticolinérgicos. La inhalación, por ejemplo, oral del glicopirrolato se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento, pero a largo plazo, cuando se quiere controlar, por ejemplo, la sibilancia. La sibilancia, ¿se acuerdan que era ese ruido que proviene con más frecuencia de los conductos respiratorios pequeños, esos conductos bronquiales que están, diríamos, en lo profundo de los pulmones? También para las dificultades para respirar se puede utilizar cuando hay paciente con tos. En aquellos generalmente son pacientes que tienen las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC. Entonces, para concluir, este video corresponde a los fármacos broncodilatadores. Recuerden que tenemos entonces beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos, las metilxantinas. Vamos a ver ahora otro video donde vamos a hablar de los fármacos antiinflamatorios bronquiales.